Buenas amigos, en el grupo algunos han preguntado cómo activar API de KuCoin en la aplicación y conectar el SmartBot de Texi. Pues este video trata sobre eso. Lo primero es ver en la app dónde se encuentra la opción para crear el API. Vamos a ello. Nos dirigimos a la parte superior izquierda y tocamos el círculo con las iniciales de nuestro correo. En la vista siguiente seleccionamos en el menú Nivel de comisiones de trading. En esta vista podemos observar las tasas de comisiones de los mercados de spot, futuros, depósitos y retiros, entre otras cosas. Continuamos. Tocamos nuevamente en la parte superior derecha el círculo con las iniciales de nuestro correo. Y aquí dentro podremos encontrar entre las opciones Administración de API, que es la que vamos a utilizar para crearla. Y justo ahí nos encontramos con la opción para crear nuestra API. Conociendo ya su ubicación, procedemos con el paso a paso. Abajo en la descripción les dejo el link al video de cómo dividir la pantalla del celular para poder realizar de forma satisfactoria esta conexión. Ahora sí, vamos a conectar estas dos grandes plataformas. Ejecutamos la primera pantalla dividida. Vamos al círculo con nuestras iniciales. Nivel de comisiones de trading. Nuevamente al círculo. Buscamos Administración de API. Y le damos a crear API. Ponemos el nombre de nuestra API. Ustedes le ponen el que quieran. En mi caso le voy a poner bot. En la contraseña no menos de 7 caracteres alfanuméricos. Nos desplazamos y clicamos operar. Seguimos sin límite. Desplegamos periodo de validez permanente. Rectificamos que todo esté bien. El nombre del bot, la contraseña, operar sin límite, periodo de validez permanente. Ahora le podemos dar siguiente. Debemos demostrar que no somos robots. Nos sale para resolver un captcha de imagen. Bajamos un poco la pantalla para ver qué nos piden. ¿Y qué sucede? La aplicación nos lleva al inicio de la creación del API. ¿Cómo lo solucionamos? Pues sencillamente tal y como está. Debemos repetir los pasos y continuar. Círculo, Administración de API, crear API, nombre bot, recuerden ustedes ponen el que deseen, contraseña no menor de 7 caracteres alfanuméricos, en mi caso puse Texi 23 asterisco, clicamos operar, sin límite, periodo de validez permanente, siguiente. Demostramos que no somos un robot. Y ahora sí podemos ver qué es lo que nos piden para resolver el captcha. Selecciona todas las imágenes que contengan pasos de peatones. Debemos estarlo resolviendo hasta que no salga más ninguno. Ya estando seguros, le damos al botón verificar. Y de esta manera hemos demostrado al sistema que no somos un robot. Llegamos a la verificación de seguridad. Aquí debemos poner la contraseña de trading de 6 números configurada previamente. Ahora le damos al botón que nos enviará un código de verificación por correo. En la pantalla inferior que está nuestro correo, refrescamos y ahí vemos el correo enviado por KuCoin con el código de verificación. Lo buscamos, dejamos presionado, presionamos copiar, rápidamente vamos a la pantalla superior, dejamos presionado y pegar. Le damos a Home para buscar el código 2FA. Por medidas de seguridad la aplicación nos muestra sus datos. Buscamos el código correspondiente al exchange de KuCoin, dejamos presionado copiar, vamos a la pantalla superior y pegamos. Confirmar. Recuerden que para que este proceso salga bien tenemos menos de un minuto. En caso de que no diera tiempo, enviamos un código nuevamente y repetimos los pasos. Esto que vemos es seña de que hemos completado la primera etapa.
Pasemos a la segunda fase. Ejecutamos la segunda pantalla dividida con el navegador y el Gmail. Con la culminación de la primera fase, se nos envió el correo la activación de la API. Accedemos a él, buscamos el botón y lo dejamos presionado por unos segundos. En el siguiente menú copiamos URL. Vamos a la pantalla superior y en el buscador del navegador pegamos la URL copiada. Le damos al botón ir en el teclado. Nos pide abrir KuCoin vía web. Iniciamos sesión. Si no me pide el código 2FA para entrar, es porque en otra ocasión, cuando me lo pidió, es que le di que confiaba en este sitio y no me lo pide dentro de 30 días. Debemos resolver este captcha. Seleccionamos según el orden que nos indican. Y como podemos observar, ya aquí se nos muestra la clave y la llave secreta de nuestra API. Ya podemos subir nuestra pantalla inferior un poco para continuar con el proceso. Le damos al botón Home. Buscamos otro navegador que tengamos instalado. Y en el buscador tecleamos el sitio oficial de Texi. Iniciamos sesión. Estando dentro, vamos al menú de la plataforma. Buscamos el menú Trading, claves API. Buscamos la opción Agregar credenciales y aquí dentro es donde ocurre la magia. Desplegamos, escogemos KuCoin, copiamos la clave, por un problema de traducción dice cancelado. Pegamos donde dice API Key. Buscamos la clave secreta para copiarla y la pegamos en API Secret. Y la frase API es la contraseña que pusimos cuando creamos la API. Le damos al botón activar. Y en la pantalla superior al botón confirmar. Y de esta manera hemos creado y configurado nuestra API en KuCoin conectada con la plataforma Texi Investor. Procedemos a cerrar la sesión de KuCoin en el navegador. Aquí concluye la segunda etapa. Ahora pasemos a la tercera y última fase. Ejecutamos la tercera pantalla dividida. Pantalla superior con el navegador para iniciar sesión en Texi. Esperamos un momento a que carguen los videos de la Academia de Texi para acceder al menú. Una vez visualizado el menú, nos dirigimos hasta el apartado de Trading. Y en el desplegable, escogemos KuCoin Bot. Y para el acceso a nuestro Smart Bot, nos pide iniciar sesión. Aquí nos solicita el código 2FA. Vamos a la pantalla inferior, escogemos el código 2FA de Texi Investor y lo pegamos en la plataforma de Texi. Una vez dentro, ya no necesitamos la pantalla inferior. Y aquí tenemos nuestro Smart Bot en todo su esplendor. En la parte superior con su panel de configuración y más abajo sus tablas informativas. Aquí dentro están todas las criptos con las que opera el bot. Las que están identificadas con un asterisco pertenecen al nuevo aporte creado por Texi, el Crypto Reversi. Esto puede parecer un poco engorroso para algunos, pero fue una solución que encontré para unir ambas plataformas y resulta ser efectiva para personas como yo, que no poseemos computadoras. Bueno, esto es todo amigos, espero que les sea de gran ayuda. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Saludos.